Dice, se registran las bonificaciones por ventas. El Departamento de Recursos Humanos presentó los KPIs donde se miden los rendimientos y con base a ello se pagan las bonificaciones adicionales. No aparecen reportadas en las planillas del IGS y en la nómina de sueldos aparece en la columna denominada otras bonificaciones. Bueno, acá hay un error, pues, garrafal, podríamos decir, pero es un error de forma, quizás no de fondo. Sin embargo, por ese error podría malinterpretarse y, por lo tanto, se convierte en un gasto no deducible. Cuando estamos hablando en sí, el pago de la bonificación, si están relacionadas con las ventas, claro que es un gasto útil, necesario, indispensable y pertinente, porque si se deja de realizar el pago, pues lamentablemente disminuyen las ventas y lamentablemente la empresa pagaría menos impuestos, ¿verdad? Ahora bien, ¿será que cumplió con el proceso de la documentación? Y la respuesta es no. Por lo tanto, se convierte los 255,000, ese monto lo sacamos y ese es el saldo de la cuenta 520,005. Es esta cuenta donde dice otras bonificaciones y acá aparece un saldo de 255,000 quetzales. Es ese monto que aparece acá. ¿Por qué es un gasto no deducible? Bueno, cualquier otra bonificación, puede ser bonificación por ventas, bonificación incentivo, bono anual, bonificación por meta, cualquier otra bonificación que no sea la bonificación de los 250, que no sea la bonificación incentivo de los 250, tiene que pagar IX. Ahora bien, la bonificación incentivo de los 250 es el monto mínimo, ¿verdad? De 250. Las empresas pueden pagar montos adicionales a los 250, siempre y cuando pues se documente adecuadamente la base de cálculo y por lo tanto podría no estar sujeta al pago del IRS y aún así se puede considerar como gasto deducible. Ahora bien, en este caso claramente está hablando de otras bonificaciones, no se está haciendo énfasis o no se está relacionando a la bonificación incentivo, a la bonificación mensual de los 250. Entonces, por esa misma razón, se convierte en un gasto no deducible. Acá vamos a leer el comentario adicional. Es un gasto no deducible. En este caso, la empresa debió haberlo registrado y pagado como bonificación incentivo 30, el decreto 37/2001, era lo que yo les decía, bajo el mismo nombre y apellido para no ser considerada como otra bonificación. Si la empresa decide pagar bonificaciones del decreto 37/2001, montos adicionales a los 250, debe solicitar, acá en este caso, asesoría legal en el ámbito laboral para evitar contingencias fiscales y laborales. Esta frase específicamente porque algunas empresas disfrazan el sueldo por medio de una bonificación, es decir, le dan al empleado, al colaborador, el sueldo mínimo y en todos los meses aparece el pago de una bonificación de 5,000 quetzales, todos los meses. Y cuando llega la administración tributaria o cuando llega el Ministerio de Trabajo a realizar estas fiscalizaciones, le preguntan, mire, ¿y cuál es la base de cálculo? ¿O con base a qué usted está pagando los 5,000 quetzales de bonificación? Y a veces la empresa no hay documentos adicionales, por ejemplo, de como decía acá, ¿verdad? Los KPIs. KPIs es un documento que mide el rendimiento laboral de los colaboradores. Entonces, si existe un documento como el KPI,
donde se mide de que el colaborador llegó a su meta, cumplió con sus objetivos, cumplió con su meta, por lo tanto, se hace acreedor de una bonificación. Entonces, existen documentos. Si se va al reglamento interno de trabajo, existen cláusulas específicas donde hacen referencia al pago de este bono en el contrato de trabajo, pero todo tiene que estar bien documentado. Ahora bien, esta empresa lamentablemente pagó o registró en la contabilidad como otras bonificaciones. Entonces, no se está haciendo referencia al bono incentivo del decreto 37/2001. Y ahí sí, lamentablemente, solo con uno poner ese nombre, se entiende que es un bono adicional, y cualquier otra bonificación adicional afecta al pago del seguro social. Eso sí es cierto, ¿verdad? No importa el nombre, toda vez que no sea el decreto 37/2001. ¿Cuál es la base legal? Está en el numeral 3 del artículo 22 del decreto 10-2012. Ahí ustedes pueden leer la base legal para poder crear su criterio o ampliar el criterio. Bueno, hablemos de las dietas. Pues hay mucho que hablar de las dietas, pero vamos a enfocarnos directamente en lo que dice este caso. La empresa tiene como política realizar el pago de dietas con montos fijos mensuales, es decir, 2.500 cada mes, sin importar la cantidad de sesiones que se realicen durante el mes. Recordémonos de que el pago de las dietas se dan específicamente por la asistencia a reuniones, por eso es de que se dan las dietas. Al momento de revisar el gasto, se pudo constatar que dichos pagos se realizan a personas que no están en relación de dependencia con la empresa. Es decir, que no son empleados de la empresa, son otras personas, ¿verdad? Vienes a la empresa, pero sí participan, por alguna razón, participan en las reuniones, ¿verdad? Como medio de soporte fueron presentados, número 1, facturas del régimen sobre utilidades, es decir, la persona que recibió la dieta, pues emitió la factura y ahí está la factura. Recibos emitidos por el directorio o consejo de administración, en el cual se constató el pago del 3% de timbres fiscales, también es otro requisito para que el pago de dieta se convierte en un gasto deducible. Además de la factura, también tiene que existir, tiene que haber el pago de este impuesto de timbres fiscales. Y en este caso, pues ahí están los recibos, es decir, que sí se realizó ese pago. Número 4, el libro de actas. Dice de que la administración tributaria hasta pide eso, ¿verdad? El libro de actas para corroborar la asistencia de las personas que cobran dietas. Bueno, se pudo determinar que efectivamente aparecen los datos de las personas en las reuniones realizadas. Bueno, este es algo adicional, ¿verdad? Eso inclusive no está en ley, que la administración tributaria, para corroborar el pago de dietas, tiene la obligación de revisar el libro de actas. Eso no está en el decreto 10-2012. En la práctica, esto es lo que hacen los auditores de SAT para corroborar. Entonces, si hay un pago de dietas y dicen, mire, necesito ver que realmente esa persona haya asistido a las reuniones, porque si no, usted me está presentando un gasto que no cumplió con el requisito de deducibilidad, de ser un gasto útil, necesario, indispensable y pertinente. Por lo tanto, en el libro de actas se dejan evidencia, constancia de las personas que participaron en las reuniones y de los puntos que se trataron. Bueno, entonces, en este caso nos damos cuenta de que sí cumple con ser útil, necesario, indispensable y pertinente. Pues la documentación legal, ahí está la factura. Como son personas ajenas a la empresa, si fuesen colaboradores o empleados en la empresa, no emitirían factura.
sino más bien se acreditaría con el recibo. El recibo sería el documento de respaldo, pero ese pago de dietas se integraría en la renta bruta de los colaboradores para efecto de cálculo de ISR de rentas de trabajo, ¿verdad? Entonces, pero acá nos dice de que sí incluyó la factura. Entonces, por lo tanto, acá hay un monto de no deducible, cero. Es decir, el total de dietas sí cumple con los requisitos legales. La base legal es el comentario adicional es deducible debido a que se cuenta con los documentos de soporte. Aunque no está en ley, los auditores de SAT revisan los libros de actas para corroborar la asistencia real de las personas que cobran dietas. Base legal, inciso I, numeral 4, artículo 22, decreto 10-2012. El libro de acta es un libro autorizado por SAT. Recordemos también que el libro de actas debe ser autorizado por la administración tributaria. Acá dice el LIC. Entonces, ¿una SA puede pagar dietas? Claro que sí, una SA puede pagar dietas. Y una empresa individual, las empresas individuales no, porque allí no hay socios, no hay junta de administración, no hay junta o prácticamente para que entendamos mejor, las dietas se dan cuando existen reuniones relacionadas con una empresa que tiene personería jurídica. Una persona individual no tiene personería jurídica. Entonces, por lo tanto, no, el pago de dietas sería un gasto no deducible para esta persona, ¿verdad? Únicamente para sociedades anónimas. ¿Por qué? Porque inclusive acá el recibo, ese es el documento de soporte. El recibo, dice, los recibos emitidos por el directorio o consejo de administración. Y una empresa individual no tiene directorio, tampoco tiene consejo de administración. Entonces no podría cumplir con este requisito que está establecido acá en la ley, ¿verdad? Bueno, tal vez solo es para mencionar, no está aquí en el caso, pero SAT en el año 2018 emitió un criterio institucional donde decía que si en caso una sociedad anónima pues paga dietas a personas que no están relacionadas directamente con la empresa y si la factura es de pequeño contribuyente, porque se dan casos así que presenta en este caso pues las personas presentaron facturas del régimen sobre utilidades, pero en algunos casos las personas presentan facturas de pequeño contribuyente. Entonces lo que dijo la administración tributaria en este criterio es de que se convierte en deducible toda vez se realice la retención del impuesto sobre la renta. Es un criterio que realmente no lo compartimos nosotros porque el pequeño contribuyente no está afecto al pago del impuesto sobre la renta. Está afecto a una tarifa única que es del 4 o del 5%, ¿verdad? Pero no le aplicaría ISR. El criterio de SAT establecía que si el documento de respaldo es una factura de pequeño contribuyente y si no se le aplicó la retención del ISR, ¿por qué? Porque el pago de dietas está catalogado o está establecido en el decreto 10-2012 del impuesto sobre la renta. Entonces, si no se aplicó la retención, pues el gasto es no deducible. Como les decía, es algo que es debatible, ¿verdad? Porque si se diera esta situación, entonces el pequeño contribuyente estaría ante una doble tributación, porque estaría pagando